Señal directa. Saludamos como cada semana al doctor Armando Zacarías Castillo con su colaboración. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina y José Carlos. Les envío un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Hoy me quisiera referir al tema de curva de aprendizaje. Después del complejo ciclo de los primeros 100 días de gobierno, vienen ahora nuevos elementos que se han comenzado a imponer en la agenda, y se trata ahora de una agenda que se estructura a partir de universos prácticos y condiciones que ya no están controladas férreamente de manera exclusiva por el discurso político, y poco a poco la necesidad de estructurar un plan organizado y conectado con la realidad forma parte de una nueva fase en la que el nuevo gobierno va a requerir tiempo para ordenar las políticas que permitan darle estructura y estabilidad a los diferentes ámbitos de los que se constituye no solamente el gobierno, sino el país. Diferentes organismos internacionales plantean que la proyección gubernamental ciertamente debe sustentarse en una base de entendimiento con la población para poder promover reformas ambiciosas de gobierno abierto que impulsen mejoras sustantivas mediante el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el gobierno. Se debe profundizar no solamente en la difusión, sino en el desarrollo de una legitimidad y legalidad que busquen reforzar el desarrollo del Estado de Derecho, que por cierto es uno de los reclamos sociales creciente y prioritario desde 2014, cuando se ha buscado mitigar el impacto de la corrupción como factor que nos coloca en niveles intolerables de desarrollo social. Los organismos internacionales plantean que es recomendable mostrar las mejorías claras entre planes de acción, la claridad de estos y su instrumentación práctica en la vida efectiva de los ciudadanos. Sin duda, el cambio de régimen ha generado transformaciones positivas e importantes. Sin embargo, no hay claridad en el conjunto de las mismas, y poco a poco la observación del desempeño gubernamental comienza a mostrar algunos asomos de intenciones de entender la lógica de gobierno, no la de la propaganda ideológica, sino la que atañe a la vida directa de los ciudadanos, y ahí se requiere profundizar en ejercicios que ofrezcan panoramas de gobierno y acciones gubernamentales claras y sobre todo tangibles. Tocaré algunos elementos. Un momento de gran interés para el análisis del nuevo gobierno lo constituyó la primera sesión de la 64ª legislatura de la bancada de senadores de Morena en el mes de septiembre del año pasado. La falta de coordinación entre Martí Batres, morenista presidente de la mesa directiva, y el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, generaron una muestra de falta de coordinación y entendimiento de acuerdos políticos que desconcertaron a varios actores, propios y extraños. En la primera parte de la sesión no autorizaron la solicitud de licencia de Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, para regresar a concluir su periodo de gobernador en su estado natal. Sin embargo, en una segunda vuelta, el propio Martí Batres recompuso el escenario, no sin antes tener una agria discusión con el líder de la bancada, y aprobó con mayoría morenista la moción de la licencia. Allí, error y corrección. En el mes de diciembre del año pasado, una vez entrando en funciones el nuevo gobierno, se generaron algunos problemas de comunicación interna en la integración del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2019. En primera instancia, el relacionado con el apartado presupuestal para las universidades del país. De acuerdo con el original proyecto de presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México, se propuso destinarle 37,277 millones de pesos, mientras que en el 2018 se le entregaron 38,300 millones de pesos, lo que representaba un recorte de 2,6%, y esto como elemento de muestra. Sin embargo, en días posteriores, como se reportó en diferentes diarios, se dijo durante la presentación del programa de Universidades para el Bienestar que se otorgaría a las universidades e institutos superiores el presupuesto acordado. El presidente señaló y dijo: aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que corresponde.
lo que acordamos en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo de 2018 más inflación, y ese fue el compromiso de la presidencia, y dijo el presidente, y lo voy a cumplir. Nuevamente, error y corrección. En el mismo mes y con base en el mismo tema presupuestal se generó un gran desconcierto cuando se presentó el presupuesto para la Dirección General de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se estimó una reducción presupuestal que iba de 244 millones de pesos que tuvo en 2018 a un proyecto para 2019 de 42 millones de pesos, es decir, una reducción del 87%. Entrevistado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo: lo vamos a corregir, lo que pasa es que hay una reducción de más del 80%, es mucho, no existe ninguna otra oficina con esa reducción. Entonces supongo y suponemos que es un error de dedo. La verdad, porque 85% es casi desaparecer a los consulados. No, entonces no vamos a dejar de sesionar y vamos a tratar de mantener el presupuesto que estaba. En este caso, nuevamente, error y corrección. En relación con los trenes interurbano México-Toluca y la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, el presidente señaló que se le dio importancia a las obras en proceso, pero son tantas que no va a alcanzar el presupuesto de 2019. El caso del tren de Guadalajara son 4.500 millones de pesos, y en el caso del tren de Toluca a la Ciudad de México alrededor de 15,000 millones de pesos más. Entonces, el presidente señaló, dijo: vamos a priorizar, a lo mejor terminamos el de Guadalajara para terminar este asunto y nos queda el de Toluca a la Ciudad de México para terminarlo en 2 o 3 años. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, algunos días después, Javier Jiménez Espriu, afirmó el 18 de febrero que el tren México-Toluca, en su tramo Sinacantepec-Santa Fe, comenzaría operaciones a finales de este año, si el análisis de factibilidad resultaba positivo. Falta de certeza. Dos elementos considerables dentro de la esfera política los constituyeron, por una parte, la omisión en el proyecto de reforma educativa de la consideración de la autonomía de las universidades. La rápida reacción de estas en el país generó un comunicado de la Secretaría de Educación Pública en la que se señaló que, debido a un error en la captura mecanográfica, se suprimió el concepto de autonomía universitaria. Entonces, tras las suspicacias, error y corrección. El segundo de estos problemas lo constituyó el complejo asunto de organización en relación con los audios vinculados con el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador, y también exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. De esta manera, 2 meses después del accidente, se reveló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había clasificado, por motivos de seguridad nacional, las últimas transmisiones de ese día. El contraste entre mantener ese apartado clasificado al tiempo que se determinaba el final de las reservas en archivos de inteligencia en el país suscitó una serie de críticas importantes. El presidente señaló: mi recomendación es que haya transparencia completa. Voy a pedirle al secretario que revise este asunto. A lo mejor la reserva se hizo por una norma, pero es más importante la transparencia para que no haya motivo a suspicacias. Así lo dijo el presidente, y nuevamente encontramos error y corrección. Roberto Newell, del Instituto Mexicano para la Competitividad, señala que cuando una institución regulatoria es reestructurada varias veces en pocos años, nunca consolida su modelo de operación y desde afuera es percibida como titubeante, inestable, ineficiente, impredecible y, en casos extremos, hasta contraproducente. Bien, el exceso de comunicación política sobre la nueva perspectiva de gobierno ha producido una percepción en la que el discurso político tiene mayor preponderancia que los elementos a partir de los cuales se generan las nuevas perspectivas regulatorias de las acciones de gobierno. Es decir, el modelo de comunicación deberá matizarse y transformarse de un modelo de comunicación eminentemente político hacia uno de gobierno. Las percepciones son importantes y hemos tenido
un factor de gran comunicación desde el 2 de julio de 2018, circunstancia que no es criticable. El problema de ese escenario es la desaparición de otros actores, como lo fue en las campañas, la disputa entre los diferentes actores. El exceso de comunicación política agotó a los ciudadanos que claramente tenían identificados dos problemas esenciales: corrupción e inseguridad. Las ofertas políticas fueron desechadas y asumido un nuevo elemento de gobierno sin actores que generasen un contrapeso. Podríamos decir que repetimos, de alguna manera, el escenario de Vicente Fox en el año 2000. En 2 años, Fox agotó su bono político. Es importante recapitular la historia y comenzar a trazar líneas claras de gobierno, y es esa la comunicación que debe comenzar a aparecer en el ambiente de nuestro país. Así las cosas, Josefina y José Ángel, les agradezco este espacio y les mando a ustedes y a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión un muy cordial y cálido saludo. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecidos, como siempre, muy amable y hasta la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias. Gracias al doctor Armando Castillo. Pues nosotros continuamos, José.